Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Pues bendito sea Dios que ya estamos aquí nuevamente. Bendito sea Dios por su misericordia que nos alcanzó otro día más. Y así vamos a dejar en sus manos este día y todo lo que Él conlleve, porque nosotros sabemos que en las manos de Dios todo va a estar bien. Bueno, vamos a continuar con los capítulos 12 y 13 del libro de Nehemías, ya para terminar este libro con el favor de Dios. Y pues la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros, y que nos dé el entendimiento de lo que Él nos revela aquí, en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que son sus hermanos, con sus hermanos, oficiaba en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesús engendró a Joiacim. Joiacim engendró a Eliasib y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, Jonatán a Jadúa. Y en los días de Joiacim, los sacerdotes jefes de familias fueron Seraías, Meraías, Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Marayot, Helcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín de Moadías, Pitaí, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarab, Metanei, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Hasabías, de Jedaías, Natanel. Los levitas en días de Eliasab, de Joiada, de Johanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío de Persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Hasabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Abadías, Mesulam, Talmón y Arcub, guardas. Estos eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escribas. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Ellos estaban dedicando la ciudad al Señor. Querían que Jerusalén fuera renovada, fuera fortalecida por el Señor otra vez. Por eso dedicaron al Señor su ciudad y se dedicaron ellos mismos al Señor. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas.
y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Fíjense, vamos a recordar que David, el rey David, fue el que inició la costumbre de utilizar coros en la adoración a nuestro Padre Dios. Fíjense, David fue el que inició la costumbre de utilizar coros en la adoración de nuestro Padre Dios. Dice, y los sacerdotes Eliacín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioneai, Zacarías y Hananías con trompetas. Y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en voz alta, e Isaías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. O sea que todo estaban haciéndolo bien, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a comenzar el capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Esto no era porque el Señor estaba desechando personas o rechazando personas, no. Sabemos que Dios nos ama a todos, a todos. Simplemente que aquí el Señor, por esta ley, les estaba recordando que debían de apartarse de aquellos que se inclinan hacia el mal, ¿sí? Porque desgraciadamente nosotros a veces, en lugar de influenciar a alguien para bien, nos dejamos influenciar para mal,
¿sí? Y aquí en Números 22 vemos el porqué de esta ley, ¿sí? Porque dice aquí, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, ¿sí? Esto es algo que Nehemías les estaba poniendo como una reforma para que se acordaran el por qué, ¿sí? En Números 22 vemos todo esto sobre Balaam y cómo el Señor cambió su maldición en bendición. Pero estos moabitas fueron los que de alguna manera trataron de hacer un mal al pueblo, ¿sí? Dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, ellos decidieron hacer bien las cosas. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. O sea que el sacerdote se había casado con una hija de Tobías y Tobías era amonita. Dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. O sea, este sacerdote desobedeció esto. Fíjense, tenían prohibido la entrada al templo y él le puso prácticamente un cuarto dedicado a este hombre, a un hombre que se le estaba prohibido la entrada al templo, ¿sí? Dice, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Nehemías aquí está diciendo que él no estaba en Jerusalén. Nehemías regresó a Babilonia 12 años después de que llegó a Jerusalén. Dice, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc y a los levitas, a Pedaías y al servicio, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. O sea que él, Nehemías, puso mayordomos, ya me equivoqué. O sea, puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc. Ahora sí ya lo entendí. Y de los levitas a Pedaías, o sea que puso a alguien que estuviera en control de todo eso, ¿verdad? Dice, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios mío, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. O sea que todo él lo estaba tratando de volver a acomodar, ¿sí? Los estaba amonestando, los estaba reprendiendo porque estaban haciendo algo que no era correcto ante los ojos de Dios.
Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pasaban en lugares en el día de reposo y que acarraban haces, cargaban asnos con vinos, también de uvas, de higos, toda clase de carga. O sea, prácticamente se habían olvidado de respetar el día de reposo. Dice, y traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día de reposo. Pues sí, porque en este día vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. O sea, él les estaba diciendo que no se acuerdan de todo el mal que nos acarreó la desobediencia. Quizá en este momento fue de ellos, pero todo un mal, ya muchas consecuencias las habían cargado, pues por errores de sus antepasados, de sus padres, y él les estaba recordando eso. Dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran cargas. El día de reposo comenzaba el atardecer del viernes y terminaba al atardecer del sábado. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. O sea que Nehemías estaba firme. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reiní con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros, ni para vosotros mismos. Aquí Nehemías estaba indignado, porque se estaba dando cuenta de que el pueblo ya estaba haciendo caso omiso del pacto que habían reafirmado. Sí, ya habían pasado algunos años y ellos otra vez se volvieron a apartar del Señor. Estaba indignado, pero estaba firme. Y esas leyes quebrantadas, él las estaba tratando de que otra vez se les pusiera en ellos el obedecer. Les recordaba todo lo que les había acarreado el desobedecer. Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Fíjense, aquí Nehemías nos enseña de esto, ¿verdad? De cómo a veces en lugar de influenciar somos mal influenciados, ¿sí? Entonces él nos enseña a reconocer nuestras debilidades. Desgraciadamente tendemos a pecar. Y debemos aprender a reconocer nuestras nuestras debilidades y estar alertas para que rapiditamente nos pongamos en acción y pues tratar con rapidez de ¿qué será? De arreglar eso, ¿verdad? Nosotros reconocemos nuestras debilidades con la ayuda del Señor. Miren, esta es una de las razones importantes por la que debemos de leer la Biblia. Porque aquí el Señor nos pone
la historia del pueblo de Israel como un ejemplo para que veamos sus errores, para que no caigamos en ellos, porque sabemos que la Biblia se aplica al día de hoy y tendemos a pecar. Y los errores que ellos cometieron nos pueden enseñar a nosotros a no caer en lo mismo, ¿sí? Porque recordemos que el Señor es el mismo, Él no cambia y Él recuerda todo lo que hacemos. Entonces aquí es importante leer la Biblia para aprender a estar en la voluntad de Dios. Si Salomón siendo sabio, teniendo tantos dones, no pudo manejar sus debilidades. Entonces nosotros debemos estar firmes, leyendo su palabra del Señor, estando en oración, porque solamente así podemos lograr no caer en las tentaciones. Dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este grande mal de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras, porque pues Salomón, a causa de estos matrimonios que él tuvo, cometió errores, ¿verdad? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Joronita, por tanto lo ahuyenté de mí. O sea que él les estaba diciendo, yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. El Señor tiene todo, y Él no se olvida de nada. Quizá en el momento no veamos consecuencias de nuestros actos, pero todo tiene consecuencias. El Señor todo lo tiene a cuenta y en su tiempo veremos las consecuencias. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, aquí se termina el capítulo 13 de Nehemías y se termina el libro de Nehemías. Y estamos viendo que Nehemías nos dejó tremendo aprendizaje. Aquí no se trata solamente de la reconstrucción de un muro, no. Se trata también de mostrarnos lo importante que es nuestra renovación espiritual cada día ante nuestro Padre Dios. Porque nosotros ya vimos y hemos estado aprendiendo que cuando quitamos la mirada de nuestro Padre Dios, nuestras vidas se van a derrumbar. Él le dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Mírame favorablemente por todo lo que he hecho. Nehemías estaba consciente y seguro de que él se había esforzado para hacer lo correcto. Y él confiaba en el Señor. Sabía que el Señor es justo. Nehemías nos deja algo importante para recordar, para aplicar a nuestra vida, porque él fue un excelente líder, un líder en todo. ¿Cómo se puede decir? O sea, él fue un líder cabal, como debe de ser un líder, ¿verdad? Él nos enseña a tener un propósito claro a la luz de la voluntad del Señor. Él nos enseña a que nada nos tiene que evitar para mantenernos en el carril. Él nos enseña a ser directos, sinceros y a hablar con la verdad. Él nos enseña a vivir por encima de los reproches o de las críticas, porque aprendimos que a él lo levantaron muchas falsedades y todo, pero él sabía que estaba haciendo lo que el Señor le mandaba y él seguía adelante aún por encima de las críticas, de los reproches, de lo que fuera. Él seguía firme y adelante. También nos enseña a orar constantemente y nos enseña a glorificar al Señor en todo momento. Qué hermoso libro de Nehemías. Vamos a guardarlo en nuestro corazón y aplicarlo a nuestro diario vivir.
Y vamos a orar para que el Señor levante líderes como Nehemías, firmes, con su mirada puesta en el propósito del Señor, que no los haga descarrilarse de ningún lado, que sigan en el camino del Señor y nos sigan de alguna forma amonestando, nos sigan reprendiendo para que nosotros hagamos lo correcto ante el Señor. Y saben que todos somos líderes. El Señor nos mira a todos como líderes. Yo como líder, tú como líder, puedes hacerlo. El Señor está con nosotros. Y sabemos que la oración tiene poder. Él cuando oramos, su Santo Espíritu nos revivifica, nos llena de un poder hermoso, nos da sabiduría, nos da entendimiento y nos da fuerzas, nos da entereza y fortaleza para seguir en su santa voluntad. Y aprendimos esto del libro de Nehemías. No desviemos la mirada de nuestro Padre Dios, sea la circunstancia que sea. Glorifiquemos al Señor en todo momento y permanezcamos con nuestra mirada en Él para poder seguir adelante y bien. Porque el día que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor, nos vamos a lamentar. Vamos a seguir adelante, confiados, porque el Señor está con nosotros. Nuestra mirada debe de estar puesta en Él, solamente en Él. Y vamos a seguir leyendo su palabra, a comenzar el libro de Esther, porque recordemos que la palabra del Señor es nuestro manual de vida para tener una vida bien y en su santa voluntad. ¡Ay, Dios me los bendiga!